Queridos y queridas estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En esta clase aprenderemos sobre la Revolución Francesa, uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. La Revolución Francesa se dio entre los años 1789 y 1799 y transformó profundamente la política, la economía y la sociedad europeas. Este movimiento buscó terminar con el absolutismo monárquico y los privilegios de la nobleza y el clero. Además, promovió ideas de libertad, de igualdad, de ciudadanía y de soberanía popular. La Revolución Francesa inspiró posteriormente otros movimientos revolucionarios e independentistas en diferentes partes del mundo. De hecho, ¿sabías tú que el lema de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad? Un lema muy apropiado. Antes de la Revolución Francesa, vivían bajo el sistema absolutista conocido como el Antiguo Régimen. Ese era el sistema que gobernaba. En este sistema, el rey concentraba gran parte del poder político y gobernaba con el apoyo de la nobleza y de la iglesia, el clero. Luis XIV resumió el absolutismo en una famosa frase conocida como "el Estado soy yo". Así que mientras la nobleza y el clero disfrutaban de privilegios, el pueblo enfrentaba pobreza, impuestos y hambre. Las guerras costosas y el despilfarro de la corte francesa vaciaron las finanzas del reino. La situación empeoró debido a las malas cosechas, el aumento del precio del pan. De hecho, María Antonieta fue llamada la Madame del Déficit. Este apelativo se le dio justamente por sus excesivos gastos en la monarquía. La sociedad francesa estaba dividida en tres grandes estamentos o clases sociales. Por un lado teníamos el primer estado, que estaba conformado por el clero, la iglesia, que poseía privilegios y pagaba pocos impuestos. El segundo nivel, el segundo estado, correspondía a la nobleza, que era propietaria de tierras y con importantes privilegios políticos y económicos. Y el tercer estado incluía a los campesinos, artesanos, trabajadores urbanos y burgueses. Aunque representaban la mayoría de la población, eran quienes soportaban casi toda la carga tributaria. La burguesía tenía poder económico creciente, pero estaba incluida en decisiones políticas importantes. De hecho, aproximadamente el 97% de la población francesa pertenecía al tercer estado. Hablemos de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual que criticó el absolutismo y defendió el uso de la razón. Los ilustrados promovían libertad, igualdad, derechos humanos y participación política del pueblo. Montesquieu propuso la división de poderes para evitar el abuso del gobierno. Voltaire defendió la libertad de pensamiento y criticó la intolerancia religiosa. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau desarrolló la idea del contrato social, afirmando que el poder proviene de la voluntad popular. Estas ideas influyeron profundamente en los revolucionarios franceses. De hecho, las ideas ilustradas también inspiraron a procesos independentistas en diferentes partes del mundo, como en América. En el año 1789, la grave crisis económica obligó al rey Luis XVI a convocar los Estados Generales. Esta asamblea reunía representantes del clero, de la nobleza y del tercer estado para debatir soluciones a la crisis. El tercer estado exigió que cada representante tuviera derecho a voto individual, pero la nobleza y el clero rechazaron la propuesta. Ante esta situación, los representantes del pueblo abandonaron la reunión y formaron la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional asumió funciones de gobierno y decidió redactar una nueva constitución para Francia. Este hecho marcó el inicio oficial de la Revolución Francesa. De hecho, los revolucionarios realizaron un famoso juramento del juego de pelota, comprometiéndose a no separarse hasta dar una constitución a Francia. La toma de la Bastilla ocurrió el 14 de julio de 1789 y es uno de los símbolos más importantes de la Revolución Francesa. La Bastilla era una prisión y fortaleza que representaba el poder absoluto de la monarquía. El pueblo de París, temiendo un ataque militar contra la Asamblea Nacional, decidió tomar la fortaleza buscando armas y municiones. Después de intentos de diversos enfrentamientos, los revolucionarios lograron conquistar la Bastilla y destruirla. Este acontecimiento simbolizó el levantamiento popular en contra del absolutismo. Actualmente, el 14 de julio, en las fiestas nacionales de Francia, se celebra justamente esto.
De hecho, la Bastilla tenía muy pocos prisioneros cuando fue tomada, pero su valor simbólico era enorme. El régimen del terror fue otra etapa, una etapa, digamos, radical de la revolución desarrollada entre los años 1793 y 1794. Durante este periodo, el Comité de Salvación Pública tomó el control político para defender la revolución de enemigos internos y externos. Miles de personas fueron acusadas de traición y ejecutadas mediante la guillotina. La reina María Antonieta y el rey Luis XVI también fueron ejecutados públicamente. El terror buscaba eliminar cualquier amenaza contra la República Francesa. Sin embargo, la violencia excesiva generó temor incluso entre los propios revolucionarios. De hecho, es importante saber que la guillotina fue considerada un método de ejecución igualitario, porque aplicaba la misma muerte a todas las clases de personas, a todas las sociedades en realidad de aquella época. Dentro de la revolución existieron diferentes grupos políticos con ideas distintas sobre el futuro de Francia. Los jacobinos eran un grupo más radical y defendían medidas extremas para proteger la revolución. Su principal líder fue Maximilien Robespierre. Los girondinos eran más moderados y buscaban una república menos violenta y más conciliadora. Las diferencias entre estos grupos provocaron conflictos políticos internos durante la revolución. Finalmente, los jacobinos tomaron el control e impulsaron el régimen del terror. De hecho, el nombre jacobino proviene del monasterio donde se realizaban las reuniones políticas. Robespierre, Danton y Marat fueron figuras centrales de la Revolución Francesa. Maximilien Robespierre fue líder jacobino y defensor de medidas radicales para proteger la revolución. Se lo conocía como el Incorruptible y dirigió el Comité de Salvación Pública durante el terror. George Danton fue un líder carismático que inicialmente apoyó la revolución, pero luego intentó moderar la violencia. Por su parte, Jean-Paul Marat utilizó periódicos revolucionarios para influir en el pueblo y promover acciones radicales. Las tensiones políticas llevaron finalmente a la ejecución de Danton y posteriormente la ejecución del propio Robespierre en 1794. De hecho, la muerte de Robespierre marcó el fin del régimen del terror. Entonces, para ir cerrando, podemos decir que la Revolución Francesa transformó profundamente la historia moderna al destruir el absolutismo y promover nuevos ideales políticos y sociales. Las ideas de libertad, igualdad y soberanía popular influyeron en Europa y América durante los siglos posteriores. Aunque la revolución atravesó etapas violentas y conflictivas, permitió cuestionar privilegios y ampliar derechos igualitarios. Entonces fortaleció conceptos modernos como constitución, como ciudadanía, como participación política. El estudio de la Revolución Francesa ayuda a comprender cómo las sociedades luchan por cambios políticos y sociales más justos. Y para seguir profundizando en este tema, te invito a continuar en el aula virtual.